Nuestra vida es una experiencia emocional. Dependiendo cómo nosotros nos sintamos, de esa misma manera vamos a observar aquello que nos rodea. Hola, soy Fernando Bastidas. En este curso, en este momento, vamos a tratar el tema provocando las emociones. Nosotros tenemos el control, la conciencia, el poder de sentirnos como nosotros deseamos. Siempre he repetido esta frase, que no hay que esperar a que sucedan ciertos acontecimientos para poder sentirnos bien, sino que nosotros podemos hacer cosas para provocar estas emociones. Ya que las emociones son como las cuerdas de una guitarra. Si están quietas no pasa nada, no tienen ninguna tonalidad. Si una persona sin experiencia intenta darle una tonalidad, pues tampoco va a lograr un buen resultado. Lo bueno de la inteligencia emocional es que podemos aprender a manejar esas cuerdas, a manejar nuestras emociones para así lograr tener un equilibrio emocional. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para sentirte bien? ¿Qué haces tú para hacer sentir bien a otra persona? ¿Qué estás haciendo tú cada mañana, al mediodía o en la noche para provocar esa emoción que quieres sentir o que necesitas sentir? Nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos sentirnos seguros de lo que nosotros estamos haciendo. Necesitamos seguros para cuando nosotros vamos a hacer una propuesta de algo, de un trabajo, de un producto. Entonces, ¿qué estás haciendo para ganar esa seguridad? Hoy vamos a tratar este tema tan importante de qué hacer, cómo hacer para provocar las emociones que necesitemos para lograr sentirnos bien. Vamos a hablar sobre la autoestima, sobre la seguridad, cómo aprender a manejar de una manera adecuada el miedo, cómo provocar la alegría, la felicidad, el bienestar y todas esas emociones que todos los días las estamos sintiendo y que a veces no tomamos conciencia de ello. Los actores son unos expertos, se especializan en provocar emociones. Cuando nosotros vamos al cine a ver una película, nosotros calificamos como buena o mala la película dependiendo qué tipo de emociones sintamos. Y la emoción que nosotros sentimos cuando vemos una película depende de la historia, ¿verdad? Depende del drama, de todo lo que ellos hagan. Cuando nosotros nos vemos identificados con esa historia de la película, de la novela, sentimos ciertas emociones y desde ahí calificamos como buena o no. Entonces, los actores son especialistas en fingir ciertas emociones para que nosotros sintamos esas emociones. Ahora sí, en el papel de tu diario vivir, ¿qué estás haciendo tú para provocar emociones a tu alrededor? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de emociones provocas en la vida diaria? Una de las cosas más contagiosas son las emociones. Si nos damos cuenta que hay personas que salen de mal humor de la casa y cuando salen a la calle se tropiezan con alguien, ya puede ser razón para contagiarle de mala vibra, de malas emociones con otra persona. Pero si una persona sale bien de su casa, puede estar tranquilo, sentirse más bien relajado. Hay una historia que dice que un hombre estaba furioso en la calle, en el trabajo. Llegó a su casa, regañó a su esposa porque la comida estaba fría. La esposa, molesta, enojada, fue y regañó a uno de sus hijos. Este molesto sale a la calle, mira al perro y le da una patada. El perro también se molesta, va y persigue al gato. Y el gato va y persigue al ratón. De esta manera podemos ver cómo las emociones son contagiosas. Pero también existen personas que por su manera de ser, por su buena actitud, por su optimismo, provocan emociones positivas en su propia vida y en la vida de los demás. Los grandes líderes son aquellos que han provocado emociones.
Por eso tienen seguidores y por eso quieren estar al lado de ellos. Tienen esa magia también de provocar emociones positivas con las cuales se puedan identificar. Entonces, este punto, para que tomes conciencia de ahora en adelante y para que lo pongas en práctica, simplemente sal a la calle y date a la tarea de provocar una emoción. Elige una. Puedes elegir la alegría, puedes hacer algo, puedes decir un chiste, contar a alguien o simplemente sonreír a una persona. Si tú sonríes, seguro que alguien en la calle te va a responder con la misma sonrisa. Pero tampoco te frustres porque si das una sonrisa y nadie te la devuelve. También puedes salir a la calle con actitud de seguridad, de confianza y puedes darte a la tarea de provocar esa emoción en otras personas. Hoy en día hace mucha falta que las personas confíen en sí mismas y por eso es tan necesario que te des a la tarea de buscar información que puedas compartir con otra persona para que crees seguridad, le subas la autoestima a otra persona. Entonces, mira este punto, sal a la calle y provoca emociones positivas. Bueno, otra de las cosas que he notado y que somos especialistas en crear y provocar las emociones son los humoristas. Estos sí que tienen un verdadero talento de admirar, ya que ellos pueden provocar las emociones a través de historias, cuentos, chistes, no sé cómo le llamen donde me estés escuchando. Pero tienen esa gran habilidad de hacer reír a las personas, de hacerles olvidar algunas penas que tengan, algunos momentos difíciles que estén pasando. Entonces, viendo todo esto de que existen maneras de despertar, de hacer una alquimia emocional, de pasar de una emoción a otra, nosotros también podemos hacerlo. Hay personas que tienen esa habilidad de decir cosas, de actuar, de ser recursivos para hacer una broma y hacer reír a las demás personas. Esta también es una buena manera de provocar las emociones. También, ¿quiénes son especialistas y lo hacen muy bien? Los artistas. Las letras de las canciones, las historias que tienen las canciones, se están diseñadas para despertar ciertas emociones. Es por eso que las personas que acaban de terminar una relación suelen escuchar música de despecho. Se van a tomar licor con música que tiene esa connotación negativa de las historias que están viviendo. Y por eso las personas en esos estados emocionales suelen consumir más licor que aquellas personas que sí están felices y contentas. El despecho está provocado o siendo alimentado por ciertas letras de canciones que describen una historia similar a la que estás viviendo. Los artistas también son especialistas en provocar estas emociones, ya sea con la letra de ellas o con la música. Imagínate tú en un gimnasio escuchando música popular, ¿verdad que no? Imagínate tú haciendo ejercicio con ese tipo de música. No, en un gimnasio están escuchando otro tipo de música que tiene una connotación más positiva, que te pone en otro ambiente con una mejor actitud. Las personas que les gusta salir a correr se ponen sus auriculares, sus audífonos y están escuchando música que los inspira, que los motiva, que los hace mover. Entonces, la música también es un buen método para provocar una emoción. Ejemplo, estás triste. ¿Qué tal si pones una música electrónica en el equipo de sonido y en vez de tener la actitud de tu cuerpo triste, acongojado, actúas, te pones en modo felicidad, escuchas la música electrónica y te pones a actuar, a hacer las cosas que tengas que hacer en ese ritmo? Te aseguro que la tristeza se acabará. ¿Por qué? Porque es cuestión de alterar esa emoción a través de la música, a través de nuestra actitud. Entonces nosotros tenemos la capacidad y el poder de pasar de una emoción
a otra si tomamos conciencia de ello. Y la música, para mí, es una buena herramienta para provocar las emociones que nosotros queramos. A mí, especialmente en la noche, me gusta escuchar sonidos de la naturaleza o música que tenga una connotación que me ponga en un estado de tranquilidad, de paz. Eso me hace sentir tranquilo y en paz. O provoca también el sueño. Existe un sinnúmero de música para cada ocasión. Si tú quieres enamorar a alguien y quieres dedicarle una canción, pues tiene que tener en esa letra que le vas a dedicar las palabras que tú quisieras decirle a esa persona, con el único objetivo de enamorarla, de conquistarla. Y si logras conquistar a una persona, es porque has logrado hacerle sentir lo que tú querías. Entonces, la música es un poder. He ahí, por eso muchas personas cuando están enojadas, molestas después de una pelea, el hombre le lleva una serenata a la novia y con eso logra remediar el error o recibir el perdón. ¿Te das cuenta el poder de la música o de la letra de las canciones? Entonces, aprovechando todos esos recursos, nosotros también podemos provocar emociones en nosotros mismos a través de la música o también provocar ciertas emociones en las demás personas. Cada vez que asisto a una conferencia, a un taller, y si es de motivación, siempre los expositores en el momento de la conferencia ponen cierto ritmo de música y eso hace que se cree un ambiente de euforia, de alegría y de buena actitud. He notado también en algunas iglesias que antes de la predicación utilizan una música para ponerlos felices, que se estén bien, con una buena actitud. Entonces, la música es un gran método de provocar emociones. ¿Quiénes también son expertos en provocar emociones? Aquellas personas que tienen la habilidad del lenguaje, los oradores. En esto aplica políticos, predicadores, conferencistas, un sinnúmero de personas que tienen esa capacidad de influir sobre las personas a través de su lenguaje. La oratoria es de esas cosas que tienen muchos años. Desde antes de Cristo ya se enseñaba a cómo hablar en público. Porque dependiendo cómo nosotros utilicemos nuestro lenguaje, también podemos provocar ciertas emociones en aquellas personas que nos estén escuchando. Porque cuando nosotros estamos escuchando algo, estamos escuchando y al mismo tiempo estamos interpretando lo que está diciendo y sintiéndonos dependiendo de lo que nos están diciendo. He ahí por qué se utiliza el neuromarketing o palabras claves en la política especialmente para provocar el miedo, para hacerlos ver como buenos o malos a los del bando contrario, que simplemente son palabras que despiertan emociones. Hoy en día está de moda que los políticos utilizan el miedo para manipular a la gente, porque el miedo es una de las emociones que nos hace reaccionar, mover en contra de aquello a lo que le tememos. Cuando una persona, el miedo, hablando desde la inteligencia emocional, no es ni bueno ni malo. Se vuelve malo cuando alguien lo utiliza para hacer cosas malas. Porque el miedo es un instinto de defensa. Entonces, cuando una persona te hace despertar el miedo, te puede paralizar. Es por eso que cuando una persona tiene un proyecto, va a hacer un emprendimiento y está motivado, entusiasmado, porque cree que le va a ir bien, pero va y se lo cuenta a la familia. Y la familia, si tiene un buen lenguaje, una manera de decir las cosas y es pesimista, puede ser que le despierte el miedo a esa persona con su lenguaje, con sus palabras. No, es que te va a ir mal, es que eso no funciona, es que esto, y a profetizarle cosas negativas. El miedo lo puede paralizar a ese emprendedor si ese emprendedor no es capaz de gestionar el miedo, por supuesto. Pero ¿qué tal si
Ese emprendedor fue y le contó a su familia que iba a hacer X proyecto. La familia le dijo que no, que porque le iba a ir mal. Se llenó de miedo. Pero después de haberle contado a la familia, de salir con miedo, va y asiste a una conferencia de motivación, a una conferencia de emprendimiento. Y en esa conferencia le dicen que puede vencer su miedo y que él tiene la capacidad y la habilidad de hacer realidad ese proyecto. Le cambian de emoción, ¿verdad? Pero depende del lenguaje. Se dice que Mahatma Gandhi no era tan buen orador, pero él aprendió a hacerlo. Y en el momento en que aprendió a hacerlo, logró conseguir seguidores y que las personas se identificaran con su mensaje. Las personas se identifican con el mensaje de los líderes cuando les hacen sentir la emoción que ellos quieren que sientan. Entonces, he ahí la magia que ellos tienen. Hay un discurso de un hombre extraordinario, Martin Luther King, llamado el discurso "Tengo un sueño", que también es mío. Tengo un sueño que nosotros aprendamos a convivir bien. Gracias a su oratoria, gracias a la capacidad de poder influir sobre los demás, de tener un mensaje claro, certero, en beneficio de una masa, lo convirtió en un gran líder. Entonces, si nosotros aprendemos a comunicarnos, a decirle a las personas que pueden hacer lo que ellos quieran, alegrarles la vida, alterarles las emociones, sí es posible. Como padre de familia, ¿de qué manera te comunicas con los hijos? ¿Qué tipo de emociones quieres hacerles sentir? Lastimosamente, muchos padres se vuelven especialistas en profetizar cosas negativas para el futuro de sus hijos. Es que te va a ir mal, es que te vas a caer, es que eso no te funciona, cuidado te golpeas, no te juntes con nadie porque el mundo es peligroso, todo el mundo es malo. De esa manera, ¿cuántos padres incluso utilizan cosas negativas para referirse al cuerpo físico de sus propios hijos? Ah, es que tú eres chiquito, es que eres gordito, es que eres flaquito, es que eres feíto, y un sinnúmero de cosas que en la mente de los niños queda haciendo eco. Y por eso muchas personas adultas en sus conversaciones internas terminan diciéndose lo que los padres le dijeron. Entonces, el lenguaje, el poder de comunicar, la oratoria, la comunicación, influye y tiene una capacidad impresionante de alterar nuestras emociones. Siempre repito esta frase, con la intención de que la memorices y seas consciente de ello. Las emociones se alimentan de nuestras conversaciones internas. Entonces, ¿cómo te estás utilizando el lenguaje contigo mismo? ¿Qué tipo de emoción estás alimentando? ¿Y qué tipo de emociones quieres hacer sentir a las demás personas? Entonces, importante que notes que existen un sinnúmero de herramientas para provocar emociones positivas. Cada vez que termino una conferencia digo, pongamos de moda la felicidad. ¿Qué tal si pongamos de moda la felicidad? Las emociones también son utilizadas para vender. Las grandes marcas utilizan o venden la felicidad. Venden el bienestar, venden la unión en la familia, venden eso, más que sus productos son las emociones. Los vendedores, los que utilizan el neuromarketing, las neurociencias para poder llegar al consumidor, la intención y el objetivo de ellos es descubrir qué quieren sentirse, cómo se sienten en diferentes momentos y se enfocan en provocar una emoción. Pero quiero decirles que la felicidad no depende del consumo de algo. Si una persona cree que la felicidad la obtiene consumiendo algo, posiblemente se vuelva adicto a ello. ¿Qué hace una persona con conciencia?
con interés de provocar emociones sanas. Es saber que la felicidad depende más de la gratitud que del consumo. Cuando una persona es agradecido por lo que tiene, se siente abundante, se siente feliz. Ahora sí, no puedo negar que cuando nosotros compramos algo o consumimos algo, nos provoca cierta emoción. Es cierto, pero qué bueno que nosotros no solo dependamos de la adquisición de las cosas, sino que disfrutemos de la propia existencia, de que hagamos ver a los demás, como decía Juanes, que la vida es un ratico, es un momento donde nosotros debemos darnos a la tarea de tener una experiencia emocional positiva, porque todas nuestras experiencias dependen de nuestras emociones. Cuando nosotros recordamos algo, recordamos también y nos sentimos como nos sentíamos en aquel momento. Entonces, si recordamos un acontecimiento triste, desagradable, volvemos a sentir ese tipo de emociones. También, cuando ya se aplica la inteligencia emocional, podemos recordar ciertos acontecimientos negativos, pero también podemos tener la madurez de no dejarnos afectar de esa misma manera emocional. Hay gente, ¿no?, que cuando toma conciencia y se da cuenta que puede alterar las emociones, dice: ¿por qué sufrí tanto por esa persona? ¿Por qué sufrí tanto por la pérdida de un objeto? ¿Por qué sufrí tanto por no haber podido asistir a un evento o a un viaje? Pero cuando toman conciencia de que pueden manejar las emociones de una manera más adecuada. Quiero hablarte de un tema bien importante que nos puede ayudar o que nos ayuda a todos a cómo alimentar de una manera más adecuada nuestra mente para así gestionar nuestras emociones. La programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es la manera en que nosotros nos programamos a través de los 5 sentidos, que son nuestra vista, que es lo que nosotros vemos. ¿Cómo estás alimentando tu cerebro? A través de tus ojitos. ¿Qué ves? ¿En qué te enfocas? ¿Cuántas horas de telebasura ves? ¿Cuántas horas en las redes sociales permaneces? Entonces, dependiendo lo que veas, de eso te alimentas. Las redes sociales tienen algo mágico, el mismo sistema, que te da aquello que le das me gusta. Ejemplo, si una persona le gusta la música y le da me gusta a los artistas, le da me gusta a los artistas, cada vez Facebook le va a dar de lo mismo, de eso que le gusta. Hay gente que tiene la maña, por decir así, o el hábito de hacer publicaciones negativas, de historias negativas, y se vive alimentando de eso porque le da me gusta a esas noticias negativas. Ahora sí, de tanto ver lo negativo, ¿cómo crees que se siente? ¿O cómo crees que sale una persona en la mañana cuando lo primero que hace es prender el televisor y están dando los noticieros? Les llamo así porque la mayoría de las noticias que dan son negativas, trágicas, que asesinaron, que robaron, que hicieron un sinnúmero de cosas negativas. La gente sale con miedo a la calle y el miedo los lleva de una manera a protegerse, a estar prevenidos, y por eso cada vez nos estamos alejando, no interactuamos con los demás por el miedo al peligro. ¿Dónde nos lo influye? En la televisión. Por eso los medios de comunicación, aquellos que se dan a la tarea de influir cosas negativas, pues le hacen mucho daño a la sociedad. Y siento un poco también de tristeza por aquellos periodistas que tienen que madrugar a buscar malas noticias, olvidándose que constantemente ahí están sucediendo cosas buenas, positivas, que también podemos hacerlas públicas para que las personas vean que también existen cosas buenas. Los videos más que se vuelven virales, algunos también son
de cosas negativas que suceden. Entonces, ¿qué estás viendo con tus ojitos? ¿En qué te enfocas? ¿Qué áreas de la vida estás viendo? Cuando ves una flor, la contemplas, la ves con gratitud y mirando la belleza y el poder que tiene la inteligencia que gobierna este universo. Entonces, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo te estás viendo a ti cuando estás frente al espejo? Entonces, ¿qué te dices? ¿Qué haces con tus ojos? Entonces, aprovecha estos ojos para leer, para enfocarte a ver las cosas más positivas que te ofrece la vida. Entonces el cerebro tendrá más reacciones, más alimentos, más recursos para provocar ciertas emociones. El tacto, mágico también. Cuando nosotros lo utilizamos para acariciar, para tocar, para dar un buen apretón de manos, para utilizar la abrazoterapia. Tenemos esa dinámica en mi hogar con mis hijos también, que constantemente nos damos un abrazo los cuatro, ¿no? La abrazoterapia nos une, nos mantiene felices y es genial. Porque cuando una persona ha recibido maltratos físicos o nunca ha recibido un abrazo, tampoco lo sabe dar. Hay personas que se abstienen de abrazar o medio ponen como una barrera, un muro, con tal de que no los toquen, no los abracen, por falta de hábito o porque sufrieron castigos físicos. En cambio, cuando nosotros nos acostumbramos a abrazar, a tocar con el tacto, también podemos transmitir emociones positivas a través de él. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Hace poco asistí a una conferencia de este mismo tema de programación neurolingüística y el expositor nos hacía un ejercicio y nos decía que hagamos esto. Algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando. Entonces, cada vez que te sucedan cosas buenas en la vida, haz esto. En la programación neurolingüística le conocemos como anclaje. Algo bueno está pasando. Cuando des un apretón de manos, dalo con alegría. Influye esa energía positiva que puedas tener. Otro de los sentidos que podemos utilizar para programar nuestra mente de una manera adecuada son nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? Entonces, he ahí la importancia de ser selectivos en el tipo de música que escuchamos, especialmente los mensajes, las historias que tienen estas canciones, ya que nosotros nos programamos dependiendo que nosotros estemos escuchando. ¿Cuántas horas de conferencia escuchas? ¿A cuántas clases has asistido? Entonces, dependiendo de lo que escuches de esta manera, programas, les das herramientas a tu cerebro para que ésta fabrique pensamientos, palabras con las cuales se alimentarán las emociones. Entonces, ser selectivos en lo que nosotros estamos escuchando es bien importante. También tomar la conciencia y darnos cuenta que nosotros tenemos el poder de otorgarle a las palabras, a lo que nosotros estamos escuchando. Ejemplo, si una persona te ofende, depende de ti la interpretación que le estás dando a esas palabras. ¿Sí? Cuando una persona tiene una buena autoestima y alguien le quiere ofender, pues la persona no da esa interpretación a las palabras, porque sabe quién es más fuerte su lenguaje interno, la propia opinión que tiene de sí mismo, que la opinión que dan otras personas. He ahí la importancia del por qué escuchar cosas positivas. Hay una fábula que dice que dos ranitas iban saltando por el camino. En un descuido cayeron en un hueco muy profundo. Unas amigas se enteraron de lo sucedido y fueron a ver qué era lo que había pasado. Las ranitas, al darse cuenta que estaban en un hueco muy profundo, desde arriba les empezaron a gritar: oiga, es imposible que ustedes logren salir de ahí, resígnense a morir. Pero ¿qué hacían las ranitas? Las ranitas cada vez lo hacían con más fuerza, pero las supuestas amigas que estaban de arriba le decían: eso es imposible, ustedes no lograrán salir de allá. Una de las ranitas escuchó
lo que las amigas le decían, se dio por vencida y murió. La otra ranita, en cambio, seguía saltando, pero las amigas le insistían: no saltes más, es imposible, vas a morir igual que tu compañera. Pero ella cada vez lo hacía con más fuerzas hasta que logró salir. Las amigas sorprendidas: hola, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Acaso no nos escuchabas que nosotros te decíamos que era imposible que salieras de allá? La ranita les explicó que ella era sorda y creía que como eran amigas, la estaban motivando a que se esforzara cada vez más por salir. Hay un adagio que dice: a palabras necias, oídos sordos. Entonces, ¿qué interpretación le das tú a la opinión negativa que los demás hacen de ti? ¿Qué poder les das a las palabras? Hay personas que se creen todo lo que les digan, sin analizar qué tan positivas o de qué manera le están influyendo sobre los demás. Lo digo por experiencia propia. Muchas personas, sin saber por qué, han querido sabotear lo que yo hago diciéndome cosas negativas. Pero a pesar de, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque soy de las personas que digo: es mejor hacerlo, intentar, fallar, cometer errores, y en ese proceso uno se puede ser cada vez mejor. Pero si uno se queda solo con el lenguaje negativo que los demás dicen, posiblemente uno no se haga nada. Entonces, he ahí la importancia de escuchar letras de canciones que te inspiren, mensajes motivadores, personas que realmente estén aportando algo valioso a tu vida. A esas personas vale la pena escuchar. También nuestro gusto, es decir, cómo saboreamos las cosas, cómo experimentamos. Mira lo bonito, lo mágico que es nuestro cerebro. Este recuerda los momentos que nosotros hayamos grabado en nuestro gusto. Ejemplo, ¿recuerdas algún momento cuando consumiste un mango? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Con tu abuelo? ¿En el campo? ¿O dónde? Seguro el hecho de que yo te pronuncie eso te lleva a un recuerdo. O si te digo: parte un limón y exprime ese limón en tu boca, ¿qué sientes? Esa función tiene el cerebro. Nosotros, cuando consumimos la comida que prepara nuestra mamá, es la más deliciosa. Y de pronto nos vamos a un viaje y alguien nos prepara algo similar. Instantáneamente recordamos ese momento. Por eso es bueno con los clientes, en las ventas, para enamorarse, usa el chocolate. ¿Por qué? Porque las personas tienden a recordar a la persona que le dieron ese chocolate. Ahora sí, el chocolate tiene muchos más beneficios que le hace que el cerebro produzca más endorfina, dopamina, y eso le hace sentir más feliz, más alegre a las personas, y va a creer o va a asimilar o le va a atribuir ese bienestar a la persona que se lo regaló. Mágico. Entonces, ¿qué tan importantes son nuestros sentidos y cómo nosotros podemos utilizarlos? Mira algo para que tomemos conciencia y nos demos cuenta. Una persona ansiosa, por lo general, quiere comer o grasa, comida chatarra, o dulces, en un estado de ansiedad. Pero si una persona está tranquila, pues no, va a tomar más conciencia y va a ser más selectiva en los productos que consume. Porque cosa que no podríamos tal vez ver es que una persona ansiosa se esté comiendo una manzana. Una persona con ansiedad comiendo una ensalada de frutas. Por lo general tienden a elegir o los dulces o la grasa. Pues mira cómo funcionan las emociones en las decisiones que nosotros tomamos a la hora de consumir algo. La adicción, las adicciones al cigarrillo y al alcohol, que también tienen que ver con el gusto, es un estado emocional
el que los lleva a volverse adictos a ese tipo de cosas. Por eso, para liberarse de las adicciones, es primero observar cuál es la emoción que los lleva a tomar la decisión de consumir eso que le hace daño. Entonces, cuando una persona es consciente de eso, puede tomar decisiones radicales que lo ayuden a abandonar hábitos negativos por consumir cosas que no le hacen bien a su cuerpo. El olfato. Podríamos hacer una buena fusión. Cuando tengas tiempo, espacio en tu casa, puedes escuchar una buena música, estás escuchando, puedes comer chocolate o algunas semillas o algo que te alimente bien, y hay un aroma, un incienso, unas velas, algo. Si creas ese espacio de un buen olor, de un buen olfato, wow, te sentirás bien. Porque la mente siempre nos va a recordar la naturaleza, incluso mágico y poderoso, que uno puede visualizar la naturaleza si creamos el espacio, el olor de la naturaleza, ¿sí? Si tú llevas unas hojas de eucalipto a tu casa, puedes seguramente experimentar el campo y sentirte bien. Mira lo mágico también que es la mente. Si tú percibes el aroma del perfume de una persona que lo usaba hace un año y alguien te encuentras en la calle usando ese mismo perfume, instantáneamente, en ese mismo instante, recordarás a la persona que lo usaba. Entonces, ¿cómo quieres quedar grabado tú en la mente de las personas? ¿Con qué aroma quieres impactar? Entonces, los 5 sentidos nos ayudan para programar nuestra mente. Si nosotros programamos la mente, podemos tener recursos para así también cambiar nuestras emociones y podemos jugar con ellas. Lo que yo les decía al principio, las emociones son como las cuerdas de una guitarra. Entonces, podemos entonar la canción que nosotros queramos y podemos sentirnos bien. Hay algo muy bonito también, aparte de la inteligencia emocional, de la programación neurolingüística, es la psicología positiva. ¿Y qué es la psicología positiva? Es enfocarnos en las cosas buenas que nos ofrece la vida. Todos nosotros hemos tenido experiencias maravillosas en nuestra existencia. Yo tengo una frase que dice: no hay hombre tan amargado que alguna vez no haya reído. Es decir, todos nosotros tenemos experiencias positivas. El detalle es que hay personas que no las suelen ver. Cada vez que tengo sesiones de coaching, a veces las personas llegan con las historias más negativas de su pasado y pareciera que nunca les hubiese sucedido algo bueno. Están enfocados en las malas experiencias que vivieron. Están enfocados en lo malo que les está sucediendo y se enfocan y creen que en el futuro también les va a ir mal. Entonces, ¿cómo aplicar la psicología positiva? Mira las cosas buenas que hay en tu personalidad, en tu ser, en tu esencia, en tus emociones, en tus relaciones. Miren, yo he visto personas que han superado adversidades frente a una relación, que tal vez en algún momento les dio muy duro, pero después de que empezaron a ver cosas buenas que experimentaron, cosas buenas que vivieron o cosas buenas que aprendieron, se sobreponen con más facilidad. Entonces, ¿dónde está tu observador? ¿En qué te enfocas? ¿En qué te enfocas? ¿En lo bueno que te da la vida? ¿O en aquello que calificas e incluso como malo? Porque en la psicología positiva no hay ni bueno ni malo. Hay la interpretación que nosotros le demos. Y depende de nuestro optimismo para ver las cosas. Si tú viajas, digo así, al pasado, ¿qué ves? Las buenas experiencias, aquellas cosas buenas que te sucedieron, o recuerdas y ves las cosas desagradables.
¿En qué estás enfocado en este momento? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está sucediendo? ¿Cómo estás enfocándote? ¿Cómo estás interpretando? E incluso aquella adversidad que estés pasando. Sí, porque todos nosotros tenemos momentos difíciles. Ahora, si la interpretación que nosotros le demos es lo que hará que nos sintamos de tal manera. Si dices, bueno, este momento va a pasar, porque va a pasar, quieras o no, va a pasar. ¿Sí? La noche no es eterna, llegará el día, llegará el amanecer. Podrás tener un problema en este momento, pero va a pasar. Ahora sí, tú decides si quedarte anclado a esa mala experiencia o sobreponerte a ella. He ahí la invitación que te hago en este momento es que empieces a tomar conciencia de dónde y en qué te estás enfocando. La psicología positiva te invita a ver lo bueno que tiene la vida. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas buenas que tiene la vida, también empezamos a ser más agradecidos. Una persona en un estado de gratitud se siente abundante, se siente dichoso, se siente afortunado. Y es ahí donde va a lograr despertar emociones positivas para su vida. La inteligencia emocional también depende de cómo nosotros ejercitamos este aparatico, el cerebro, la mente. Lo que les decía hace un momento con respecto a la programación neurolingüística es cómo nosotros nos programamos en nuestra vida para así sentirnos fortalecidos o no. Es como la historia de aquel elefante que fue atado con una cadena a su pata, pero era un elefante bebé. Y este elefante permaneció por años en un circo atado con una cadena de su pata a una estaca muy pequeña. Resulta que él fue con su papá, con su hijo, al circo, y el niño le pregunta al papá por qué ese elefante, teniendo la fuerza que tiene, no es capaz de salir corriendo, porque él tiene la fuerza suficiente para llevarse esa estaca. El papá le dijo, mira hijo, ese elefante cree que no puede porque siempre estuvo atado a esa estaca, a esa cadena. Muchas veces las personas que se han acostumbrado a sentir cierta emoción creen que no pueden cambiar. Y esa creencia limitante es la que los hace permanecer en ese mismo estado. Hay una palabra muy común que utilizan las personas que no quieren hacer cambios, especialmente en su personalidad, y dicen, no, es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Nadie lo va a cambiar hasta que esa persona tome la decisión de que debe hacer cambios y que tiene el poder, la habilidad para hacerlo. Si no lo reconoce, pues nunca va a cambiar. La invitación que yo hago cada vez que doy una charla, una conferencia, es a reconocer que existen un sinnúmero de recursos que le podemos dar a nuestra mente para que sea la mente la encargada de crear los caminos, los espacios, las oportunidades, el entorno, el ambiente, el contexto para hacer cambios positivos, especialmente en nuestro estado emocional, porque depende de nuestras decisiones, nuestra personalidad, nuestro lenguaje, nuestras relaciones, nuestro trabajo, absolutamente todo. Entonces ¿qué tipo de ambiente, qué tipo de vida estamos construyendo nosotros? Hay una historia que nos puede dejar una moraleja muy interesante, importante, para construir la vida que nosotros queremos y nos merecemos. Resulta que había un hombre que llevaba 20 años trabajando en una constructora. Un día se sentía ya cansado y dijo que iba a renunciar a su trabajo. Fue donde su jefe le dijo, mire, quiero retirarme de su trabajo ya que he trabajado mucho tiempo con usted. Su jefe le dijo, sí, claro, con mucho gusto, puedes irte.
Pero antes de que te vayas, quiero pedirte el último favor, que construyas la última casa. Tú sabes que la inmobiliaria tiene muchos lugares, muchos terrenos, y quiero que elijas el terreno, el diseño de la casa y los materiales. Constrúyeme la última casa y después te puedes ir tranquilo. El hombre con pocas ganas aceptó, eligió no un sitio tan complicado, los peores materiales, el diseño de una casa pequeña y se fue a construirla. Después de algunas semanas de haber terminado, regresó donde su patrón y le dijo: mire, ya he terminado de hacer su casa. Ahora sí, creo que ya me puedo ir, ¿verdad? Su patrón, su jefe, le dijo: sí, claro, le dijo, ya te puedes ir. Pero antes de que te vayas, quiero darte las llaves, porque esa casa que acabas de construir es tuya. Te la regalo por los 20 años que has trabajado conmigo. ¿Qué tal? Ese hombre ya estaba cansado, lo hizo con poca gana y construyó una casa mal hecha, porque no sabía que era para él. La pregunta es: ¿qué tipo de vida estás construyendo tú? ¿Qué tipo de relaciones estás construyendo tú? ¿Qué tipo de emociones estamos construyendo? Es la gran pregunta. Porque todo eso que nosotros hacemos nos afecta directamente a nosotros. Entonces, la magia está en que nosotros utilicemos la inteligencia emocional como herramienta, como pilares para construir una buena vida. Que también utilicemos la información, la cantidad de herramientas que nos brinda la programación neurolingüística, que existen un sinnúmero de información que nos pueden ayudar a nosotros a tener acá los recursos necesarios para que nuestro cerebro se encargue de fabricar buenos pensamientos, palabras con las cuales vamos a alimentar nuestras emociones. Que nos enfoquemos también en la psicología positiva, en ver las cosas buenas que nos están sucediendo. De esta manera podremos alterar, crear, provocar las emociones que nosotros queramos sentir. Entonces, la invitación acá es que tomes conciencia y que sepas que puedes crear las emociones que desees. Puedes aprender a sentirte bien y ser feliz. Hasta pronto.